No hay político muerto. Ellos estaban de parranda. Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Electoral a través de radiofpp.com y estamos listos para el análisis político, el comentario de la noticia y un gran saludo para todos ustedes que nos siguen a través de esta señal. También un saludo a los 65 centros federados de la Federación de Periodistas del Perú, la voz de la libertad de expresión. Listos, Ángel, un gran abrazo para ti y comenzamos la jornada. Buenos días, Rafael, buenos días, Roberto, que está en los controles acá en la radio fpp.com. Y bueno, el día de hoy pues tenemos varios puntos para analizar, ¿no? Tenemos también uno de los puntos en los cuales justamente la Iglesia ha puesto en debate el nuevo pecado electoral. Y también tenemos el hecho que ha ocurrido pues en Jauja, ¿no? En el cual también la candidata Keiko Fujimori pues tuviera un incidente con un grupo de pasajeros que denunciaron que habían sido desplazados de su vuelo para dárselo pues a la candidata, ¿no? Así es, bueno, muchas personas dicen, ¿no? ¿Qué pasó allá en Arequipa con alguien de la Iglesia Católica? Pensaban que era Cipriani el que hablaba. Pero bueno, se dan las cosas hoy con las filmaciones, con las nuevas tecnologías de la comunicación. Fácilmente pues se sacan registros fílmicos, audios, y bueno, esto ha generado ciertas interferencias y esperemos pues de que siempre no se confunda el tema de la fe con el tema político. Por el lado de LSP ya se necesita un comunicado que esta aerolínea emita y sobre todo las aclaraciones del caso, porque hay versiones encontradas. Mientras el vocero de Fuerza Popular dice que compraron sus boletos anticipadamente y que era el vuelo número tal el que tenían que abordar, los pasajeros dicen lo contrario. Ellos tenían un vuelo, había llegado el avión, ya habían subido y dentro de la nave les dicen no, tienen que salir para esperar a otro avión para darle la preferencia a la comitiva de Keiko Fujimori. Esto ha desatado pues una serie de críticas, de cuestionamientos, y estamos a la espera de que se esclarezca en detalle qué es lo que pasó realmente allá en el aeropuerto de Jauja. Así es, Rafael, lamentamos sobremanera este hecho que ha ocurrido y que ha perjudicado a todo un grupo de ciudadanos que tenían ya su boleto comprado y una hora establecida para la salida de su vuelo, y que, como ya lo has manifestado y también en los medios de comunicación se han difundido, que estos pasajeros se encontraban, ya habían abordado el avión, y que subieron los tripulantes para informarles que por mal tiempo se había postergado la salida del vuelo y que tenían que bajar para que una vez que se regularizara partiera el vuelo. Pero se dieron con la sorpresa que cuando bajaron de el avión inmediatamente empezaron a subir los integrantes del equipo de Keiko Fujimori, incluyendo a la propia candidata. Ellos manifiestan, como tú lo has dicho, que ellos tenían sus boletos comprados, que no tienen nada que ver, que es la empresa aérea LC Perú que tiene que esclarecer justamente qué es lo que ha ocurrido. Yo creo que acá, por respeto a la ciudadanía, por respeto a los pasajeros, porque así como le ha pasado a ellos, les pudiera pasar a cualquiera de nosotros, y que tengamos una emergencia de tener que llegar a nuestro destino, ya sea por trabajo, por salud o por infinidad de razones. Hay un respeto que es el que cualquier usuario tiene que exigir a un proveedor de este tipo de servicios, y más todavía pues si es un servicio público. Y para eso creo que hay entidades competentes que están viendo que justamente estas empresas de transportes no solamente cumplan con los parámetros técnicos para los vuelos, sino también cumplan con los parámetros de atención al público. Y yo creo que de oficio la empresa, la institución competente debería ya estar investigando y exigiéndole a la línea aérea el esclarecimiento de este incidente. Yo estoy convencido que probablemente haya habido una presión por parte del grupo político que viajaba desde Jauja para Lima,
en exigirle la salida de su vuelo a una determinada hora, y la empresa se habría visto un poco de repente obligada a tener que hacer este cambio o estos movimientos de pasajeros para poder favorecer a la posible presidenta de la República a partir del 28 de julio de este año. Entonces, viéndose en este panorama, definitivamente acá la institución competente tiene que actuar de oficio y de encontrarse a los responsables. Si los responsables están dentro de la empresa, de la línea aérea, deben ser severamente sancionados con una multa para que esto no se pueda volver a repetir. Hemos visto también en otras ocasiones, Rafael, hay una línea aérea de bandera chilena, no vamos a mencionar el nombre, por dos razones: para no hacerle publicidad y para tampoco no tener que entrar en una confrontación directa con esta empresa, en las cuales comete muchos abusos, posterga los vuelos, cancela vuelos y perjudica mucho a los usuarios, y en ese aspecto no se hace, o se hace poco para defender justamente al pasajero, que debe tener justamente la seguridad de que su vuelo va a salir a la hora correcta y el día en el cual fue comprado su pasaje. Esto es motivo de ponerle mucha atención al tema de la aviación comercial, porque hace unos días nomás un problema técnico en un avión en el aeropuerto de Cusco generó la paralización de este aeropuerto por prácticamente 24 horas. Ahora vemos este problema. El aeropuerto de Jauja es un aeropuerto pequeño, es un aeropuerto que sirve pues de puente básicamente para quienes van a Huancayo. Y está a 20 minutos de Huancayo. Huancayo. Y resulta que es muy difícil pues ahí que superpongan varias naves y varios vuelos. Era muy sencillo el asunto. Los pasajeros ya abordaron una nave y son personas de la tercera edad, hay niños, hay problemas de salud en algunos pasajeros, ellos han protestado. Entonces es muy difícil, ¿no?, que ya estando ellos adentro, como dices, les digan, no, ha habido mal tiempo y bajen, se posterga el vuelo y de inmediato suban los otros. Es un aeropuerto pequeño donde todos están juntos, muy juntitos, y era entonces visible que estaba la comitiva de Keiko Fujimori. En el terreno político esto seguramente le costará algún efecto, alguna pequeña factura que tendrá que pagar Fuerza Popular, porque seguramente esto va a desalentar a mucha gente que pensaba votar por Keiko ante este tipo de autoritarismos de darse el caso. Por otro lado, decíamos que entre las muchas cosas que tiene que poner atención el nuevo gobierno va a ser la aviación comercial. Como lo has indicado, hay otra nave que tiene pues los cielos del Perú a su disposición y hace lo que quiere. Entonces, en los últimos tiempos, la cantidad de pasajeros que usan el servicio aeronáutico civil ha aumentado. La conectividad es difícil en el país. Por tanto, es de primera necesidad, como cualquier otro transporte público, el hecho de subir a un avión, tomarlo y que las personas puedan tener un servicio adecuado. De oficio va a tener que intervenir, entre otras autoridades, por ejemplo, Indecopi, ante esta realidad. Y el nuevo gobierno, que tendrá que hacer frente a muchos de los sectores en los cuales el humanismo, el nacionalismo los deja deshechos, tendrá que poner la atención. Uno de esos sectores es el aeronáutico. Así es, Rafael, definitivamente el transporte nacional, tanto aéreo como terrestre, está en crisis acá en el Perú. Debemos recordar, Rafael, que en la década del 80 los vuelos nacionales y sobre todo los destinos a los diferentes puntos del país eran mayor a los que actualmente existen. No, ahora existen muchas más líneas aéreas, pero los destinos son menos son los destinos. Hay localidades en las cuales no hay vuelo, y si los hay de repente una o dos veces por semana. Esto hace de que la comunicación pues y el transporte de nuestra ciudadanía sea muy difícil, ¿no? Y sobre todo también el encarecimiento que ha habido de los pasajes. Los pasajes están excesivamente altos, y sobre todo vemos que los impuestos que se le gravan a los pasajes elevan casi en un
40 a 50% el costo del precio base, ¿no? Entonces esto hace pues de que el transporte aéreo acá en el Perú sea altísimo. Yo el año pasado viajé a Buenos Aires, y más o menos fue por este mes de marzo, y para buscar el pasaje que lo quería comprar acá yo desde Lima, desde una agencia peruana, el pasaje me costaba aproximadamente cerca de 700 a 800 dólares, pero sin embargo una agencia argentina, comprándolo en mismo Buenos Aires, el pasaje me salió por aproximadamente 500 dólares. O sea, estamos viendo una diferencia de casi 300 dólares en el costo. Y era el mismo vuelo, era la misma línea aérea. Solo la diferencia era de que el lugar donde lo comprabas. Si lo comprábamos acá en Perú, el costo llegaba aproximadamente a 800 dólares, que es altísimo. Claro. Y si lo comprabas en Buenos Aires, el pasaje me costó aproximadamente 500 dólares, ¿no? Esta es una realidad bastante preocupante, porque estamos viendo hasta qué punto el tema de las privatizaciones, las concesiones de servicios públicos están dando buen resultado. No, es una diferencia muy grande la que existe. Entonces, comprar un pasaje en el Perú hacia Argentina que comprarlo en Argentina hacia el Perú es una proporción que sale fuera de todo límite proporcional, ¿no? Claro, lo que pasa es que los impuestos que se le graban acá en el Perú son muy altos, que eso justamente hace que encarezcan el costo final de los pasajes, no solamente internacionales, sino también los pasajes nacionales, ¿no? Ya antes hemos tenido pues que un pasaje, cuando estaba Aerocóndor, prácticamente estaba estandarizado el precio del pasaje, que oscilaba entre 25 a 35 dólares, ¿no? Esto pues una vez que salió esta línea aérea, bueno, por las razones que ya conocemos, por la vinculación con el narcotráfico por parte del entonces presidente Ceballos, ¿no? El Lunarejo, ¿no? Que ahora está ya en la cárcel, permitió pues que los pasajes bajaran sustancialmente, ¿no? Y una vez que salió esta línea aérea, los pasajes nuevamente empezaron a subir, y han subido pues una barbaridad, porque la distancia que se viaja acá en el Perú, con las distancias que hay de los vuelos nacionales en otros países, los costos son bastante menores. Sí. Julián Palacín hablaba de su línea de bajo costo, ¿no? Estuvo mucho tiempo en esa campaña, no prosperó, hay intereses en juego evidentemente que no quieren que ese tipo de alternativas también se den, y esto nos recuerda la situación de la competencia también que debe haber entre líneas aéreas. Recordamos que teníamos la línea de bandera Aeroperú. Y también FOSEP, ¿no? Y FOSEP, que era una línea privada, ¿no? Incluso era accionista, claro, de esta línea FOSEP. Pero FOSEP se le identificaba claramente que era no tenía la insignia de ser una línea de bandera, pero era una línea nacional, porque eran de capitales peruanos, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Cómo se les dejó? Bueno, esto ha sido una desarticulación completa que ha habido pues en la década del 90, en la cual el fujimorismo pues se trajo abajo absolutamente todas las empresas y también las instituciones, las organizaciones que fueron completamente desarticuladas, ¿no? Y hubo una comisión del Congreso que investigó, por ejemplo, cómo se trajo abajo a Aeroperú, que tenía una frase, un eslogan muy interesante, ¿no? Qué encanto de gente, pero que la competencia de nuestro vecino del sur, con su empresa que hoy está por acá, le da vuelta a esa frase, qué encanto de gente, y le dice el encanto de volar. Imagínate, hasta en eso plagia, ¿no? Así es. Bueno, saliendo de este tema ya del transporte nacional, en el cual vamos a tener, si no es a fin de semana, de repente la próxima semana, justamente a un especialista que nos hable sobre el transporte nacional y sobre todo cómo es que los partidos políticos que están propugnando pues en estas elecciones la presidencia de la República están estableciendo sus planes de gobierno en lo que compete al transporte nacional. Bien, tenemos también
vamos a tener hoy día, ¿no? Un enlace telefónico más adelante, pero quería comentarte que he estado siguiendo de cerca, y amigos que nos escuchan, que se está dando una curiosa coyuntura en estos días. Y si en el siglo pasado, sobre todo, se hablaba a veces del antiaprismo y el aprismo, hoy se podría hablar del fujimorismo y el antifujimorismo. Hay encuestadoras incluso que ya permanentemente están mostrando un sesgo a favor del fujimorismo, y esas encuestadoras se están revelando, incluso están sacando proyecciones de curules, ¿no? Algunas hablan pues de que el fujimorismo tendría 70 curules, y eso está generando también expectativa, ¿no? Sí, y mira, un sentimiento en estos días, una atmósfera que se está viviendo en el país frente a la marcha del 5 de abril. Entonces, ¿será cierta la tesis de aquellas personas que dicen que va a ser una definición entre fujimorismo y antifujimorismo? ¿Es bueno o malo esto? Sí, definitivamente. Acá en esta marcha, lo que se va a pretender pues es justamente medir las fuerzas de los antifujimoristas, ¿no? Y de aquellos grupos pues que de repente en esta movilización identifiquen una posición favorable a un determinado candidato que de repente podría inclinar la balanza justamente para el posicionamiento o la consolidación en el segundo lugar de este proceso, ¿no? Pero acá debemos nosotros hacer, creo que, un cuestionamiento bastante serio, no solamente a las encuestadoras, sino también a los medios de comunicación, sobre todo en el tratamiento de este proceso electoral. Con lo que compete a los medios de comunicación, el tratamiento de la información que no está siendo llevada adecuadamente, y que lamentablemente los medios de comunicación únicamente se están circunscribiendo pues en la dirección de el manejo de la información a lo que sale en las encuestas, y no están saliendo con sus propios reporteros a cubrir la información en la calle, en el campo, como regularmente debería ser en el ámbito periodístico, para que el propio periodista in situ certifique realmente cuál es el termómetro electoral. Ya es conocido, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero, que los partidos políticos en procesos electorales se miden en la calle, se miden en las plazas. Ahí es donde tiene uno el conocimiento de que ese grupo político es el movilizador, y sobre todo que en estos escenarios es donde se vierten justamente las propuestas de gobierno, y que lamentablemente pues actualmente los medios de comunicación no están haciendo un análisis profundo en lo que compete justamente a las propuestas, y están muy orientados a trabajar la parte del escándalo, la parte del show, en el cual están pues exacerbando justamente en la población una desviación en la conducción del voto hacia un determinado candidato, y sobre todo también cuestionar lo que están haciendo las encuestadoras en mostrar hipotéticos escenarios, sí, porque son hipotéticos escenarios en los cuales ponen que si en la segunda vuelta estuviera Verónica Mendoza con Keiko, sí, si en la segunda vuelta estuviera Verónica Mendoza con PPK, con Keiko con PPK, pero en todos los escenarios está Keiko. Claro. ¿Por qué no hacen de repente un juego en el cual pongan a un determinado candidato, por decir PPK y Verónica Mendoza, en una segunda vuelta? Sí, porque podría darse el caso. Ahí hay fuertes especulaciones y una inducción, ¿no? Exactamente. Para que generar en este caso mayores simpatías del elector a determinada candidatura. O antipatías. O antipatías también, ¿no? Esto es bien interesante. ¿Recuerdas que en la década del 40 se daban a veces esta suerte de grandes mítines, y Rafael Belaúnde decía: las masas se combaten con las masas? Así es. Recordaba esto, y hoy en día, si bien esta frase que podía descontextualizarse de Rafael Belaúnde y llevársela a otro terreno de violencia, hay que nosotros, como facilitadores que somos los periodistas, tratar de que esas grandes movilizaciones se canalicen sobre la base de propuestas y argumentos. Entonces, si hay un antivoto de Keiko, que expresen sus razones. Si bien tienen libertad de expresión, de movilización, de tránsito, igualmente el otro grupo se expresará de esa manera. Ahora, hasta ahí puede de alguna manera reducirse el número de partidos
dada la calle que existen, hemos visto que 7 candidaturas ya no van. Así es, ayer ha renunciado ya quedarían unas 10, ¿no? Así es. Y que en estas 10 también es muy probable de que ya haya una renuncia más, porque el candidato Hilario Miguel Hilario está ya proponiendo que se posterguen 30 días las elecciones, porque las condiciones no están dadas para poder justamente transmitir las propuestas de gestión y las propuestas de gobierno, ¿no? Y que no le falta razón en ese campo, ¿no? Pero jurídicamente, justamente hace unos minutos antes de comenzar el programa, hablaba con nuestro amigo Ricardo Sánchez Serra, analizando un poco el panorama y los escenarios que se podrían presentar el 5 de abril, en el cual pues Dios no quiera que esto termine en violencia y en un baño de sangre, porque definitivamente van a haber de repente incluso algunas movilizaciones que vayan en contra de los grupos que están o de los colectivos que están propiciando el no a Keiko, ¿no? O hay fuerzas que se infiltran y usan, por ejemplo, la violencia, y sabemos que en nuestro país todavía hay rezagos del terrorismo, sabemos de Movadef, de FUDEP y otro tipo de organizaciones que son maoístas y que a veces recurren, algunos de los recalcitrantes de estas agrupaciones, a la provocación. Así es, hay algunos escenarios hipotéticos en los cuales se están analizando y que creo que de repente en el siguiente bloque podríamos analizar, profundizar con respecto a esto, qué es lo que está ocurriendo o cómo es que de repente se está induciendo a que el proceso electoral se declare nulo, ¿no? Y se convoque a un nuevo proceso, no la postergación de las elecciones, sino la anulación de este proceso y la convocatoria a un nuevo proceso con nuevos actores, ¿no? Dicho sea de paso, a segundos de la primera pausa y para entrar antes a nuestro segundo bloque, que hay voto electrónico, hay gente que quiere viciar su voto y según el esquema del voto electrónico no va a poder sino votar hasta en blanco nada más. Es decir, ¿hay la opción? No lo tengo bien claro. ¿Hay la opción del voto en blanco? Si tú pasas, por ejemplo, presidente en blanco, sigues el otro en blanco, sigue en blanco y ratificas ahí, es un voto en blanco, pero no puedes viciar el voto. Claro, pero no sé si tú te has dado cuenta en las encuestas, sí, el voto de los indecisos y entre el voto de nulos y blancos está superando casi el 30%. 37% claro, en una de las encuestas. Entonces, esto realmente pondría en riesgo el proceso electoral, ¿no? Y es más, ya se le ha pedido a la OMPE que aclare, porque según lo que uno ve, lo que la OMPE ha publicado en su página web, no hay con claridad hasta qué punto yo puedo votar en blanco o viciar el voto. Entonces ese es un tema también que vamos a analizar. Bien, vamos a la pausa y regresamos. Y retornamos con la entrevista a la candidata Ana María Choquehuanca, que va con el número 1 por la lista de PPK en la ciudad de Arequipa o la región Arequipa. Adelante, controles. Continuamos en Agenda Electoral y ya estamos en enlace directo con Arequipa. Vamos a entrevistar a Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ella postula en la lista al Congreso por el partido PPK por Arequipa con el número 1. Le damos la bienvenida a Ana María Choquehuanca desde Agenda Electoral en Lima. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, Agenda Electoral. Gracias por la invitación, por la oportunidad. Volumen. ¿Cómo estás, Ana María? Bueno, sabemos que tú vas con el número 1 por la lista congresal de peruanos por el cambio para la región Arequipa, y vemos que en tu hoja de vida tú has sido dirigente de base, sobre todo has representado a la pequeña y mediana empresa en una asociación de este gremio, que estoy plenamente seguro que tú tienes propuestas bien claras referente a este sector para poder impulsar no solamente su desarrollo, sino también la contribución que harían estas pequeñas empresas en la economía nacional. Estas empresas principalmente están promovidas pues por grupos familiares, ¿no? En los cuales emplean prácticamente a todo el grupo del núcleo familiar, que ellos son los que
prácticamente están moviendo un gran porcentaje de la economía nacional. En este aspecto económico y sobre todo en el tratamiento de la legislación, ¿cuáles son las propuestas que estás planteando y estás llevando al Congreso de la República para fortalecer este sector? Bueno, sí, ciertamente soy presidente de la Asociación Nacional de Gremios de Pequeña Empresa del Perú, y nosotros tenemos una problemática, en realidad una problemática muy compleja que nunca ha sido tratada desde el gobierno, desde el Ejecutivo, no, ni siquiera desde los gobiernos regionales o locales. Pasamos así tantos años, nosotros hemos hecho lineamientos, 7 líneas de acción que hemos identificado. Por 2 años hemos sentado los dirigentes para saber qué es lo que nosotros tenemos, cuál es nuestra problemática, y allá, por ejemplo, el tema de la sobreregulación laboral y tributaria para nosotros es muy importante eso. ¿Cuál es la fotografía actual? Que no constituye en ese momento un aliado estratégico, y muchas veces es visto por algunas empresas de la pequeña, de la microempresa, como un gendarme más bien, ¿no? Como un inquisidor muchas veces. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos sincerar esa relación y queremos que la SUNAT se convierta en un aliado estratégico. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a impulsar leyes, habrá que modificar algunas, habrá que ver qué facultades tienen porque nosotros las vemos excesivas, habrá que ver también cuál es la política que nosotros queremos, una política clara desde la SUNAT en tributación, porque somos los que aportamos, somos el 98% de unidades de servicios del país y en verdad productivas y de servicios en el país, y en verdad vemos que nosotros sí podemos ensanchar la base tributaria, pero la vamos a ensanchar en la medida en que el gobierno también puede darnos un clima favorable para trabajar, ¿no? Así es, y Ana María, este aspecto en el cual pues justamente estas empresas nacen pues de grupos familiares en que se encuentran en la clase media, ¿no? Pero ¿qué hacer para promover justamente o impulsar los sectores menos favorecidos, en los cuales la pobreza pues es fuerte, ¿no? ¿Cómo sacar a estos sectores de la extrema pobreza y luchar justamente en forma concertada para que este sector pues se vea favorecido por el Estado, ¿no? Claro que sí. Bueno, en realidad nosotros, ¿qué es lo que vemos también? Nosotros en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio estamos priorizando el tema de la agricultura. Para nosotros el tema de la agricultura, por ejemplo, de los pequeños productores, es un problema bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos asentado allí el 46% de pobreza y el 15.6% de pobreza extrema. Ahí vemos que un pobre rural es 3 veces más pobre que un pobre urbano. ¿Por qué? Porque allí se replica el centralismo que nosotros vemos desde las provincias en cuanto a Lima y en cuanto a Arequipa a sus provincias, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Vamos a trabajar con el tema del agro, tratando de que nos impulsemos proyectos que tengan que ver, por ejemplo, con la construcción de mini represas. Quiero quiero impulsar proyectos a través en el sector de agricultura para que ellos puedan tener el recurso básico que es el agua para los hogares, en las zonas más alejadas, que es el agua potable y el agua para las cosechas, para la agricultura. Las mini represas son muy importantes. Ahora nosotros, por ejemplo, aquí en Arequipa, vemos a Islay, que es una provincia de Arequipa que consume agua entubada con contenidos de borio y de arsénico en forma natural. Eso no puede ser posible. Nosotros en mi propuesta, yo la centro en el tema del agua, la centro en el tema de la accesibilidad de carreteras para las zonas más alejadas. Hay que impulsar esos presupuestos para que luego se puedan realizar esos grandes proyectos en favor de las clases más vulnerables del país. Estimada candidata Ana María, le saluda Rafael Romero. Usted postula un cargo eminentemente político. Usted postula al Congreso de la República y quería preguntarle su opinión acerca de una denuncia que se ha presentado contra una persona de otra tienda política, pero en el debate político de Arequipa, cómo se está viendo el caso del congresista Juan Carlos Eguren, quien ha sido denunciado de que habría recibido préstamos de una cooperativa
de un amigo suyo, de un amigo de Juan Carlos Seguren. ¿Cómo está viéndose este tema en Arequipa en esta coyuntura electoral? Bueno, en realidad, que dicho sea de paso, mencionar también, y creo que es muy importante, que la otra persona, que es el dueño de Presta Perú, me parece, es también candidato a una curul congresal, ¿no? Sí, por Fuerza Popular. Desde el punto de vista, desde el punto de vista del sector, de la PYME, nosotros estamos tratando hace mucho tiempo de que la SBS regule y supervise a las cooperativas. No queremos que ese tema de las cooperativas se vuelva a repetir. Lo que ocurrió aquí en el Perú hace 10, 15 años, cuando ellos, como no tenían encajes, como no eran regulados, los ahorristas perdieron todo su capital. Nosotros hemos estado detrás de ello. Lo que yo nunca me había imaginado, y nosotros aquí nunca nos habíamos imaginado, era que el congresista Seguren había sido la única persona que se había opuesto a esto. Bueno, él tiene toda la libertad y todo el derecho ahora de explicar, de ver cómo es que él hace sus descargos. Pero para mí, vamos al punto más importante, y para nosotros aquí no lo hemos visto bien de ninguna manera, porque aquí tiene que haber una regulación. Aquí no puede haber, y nosotros no podemos consentir de ninguna manera que en el Congreso se vulneren los derechos de los ahorristas, en este caso las cooperativas, que algunas cometen también algunos abusos, algunos excesos. Hay sobreendeudamiento. ¿Y qué es lo que pasa? Personas que ya han tenido sus préstamos en algún banco, las cooperativas las otorgan, pero igual, es un riesgo, y esto tiene mucho que ver con el crecimiento de las microempresas, cuando ellos quieren de repente incrementar sus bienes de capital, cuando quieren. Entonces tenemos que encontrar la forma de que esto tenga que ser todo para todos. Aquí en el Perú se tiene que aplicar la equidad y la igualdad en el trato. Nosotros no estamos de acuerdo con que las cooperativas no sean supervisadas ni reguladas. Es una entidad financiera, son entidades financieras, y nosotros aquí vamos a seguir luchando desde el sector microempresarial, desde la PYME, para que todos tengan esta supervisión. Permítame, candidata, otra pregunta en otro tema. Todos los candidatos a la presidencia están hablando de la SUNAT, de reformas, de cuestionamientos. ¿Cómo se está portando la SUNAT allá en su región Arequipa? Bueno, mire, la SUNAT es una institución en realidad, inclusive como institución, su modelo ha sido replicado en otros países de Latinoamérica. El modelo tributario, recaudador que ellos tienen, o sea, eso está bien. Nosotros vemos que una institución como la SUNAT cumple simplemente sus normas y las leyes, y ellos cumplen con lo que se emite o desde el Ejecutivo cuando tienen facultades especiales, o desde el Legislativo, ¿no? Pero nosotros lo que sí vemos aquí, por ejemplo, es que tenemos que tratar de tener una SUNAT más cercana, mucho más propensa a que yo pueda, digamos, tributar, a que yo pueda ser formal. Y esto tiene que ser una tarea del sector privado en el tema empresarial, de la micro y pequeña empresa, y del sector público a través de la SUNAT. Estuvimos instalando una mesa PYME dentro de SUNAT. La señora Tania Quispe, lamentablemente esto ya no ha avanzado más, pero creo que es muy importante, porque en cada mesa se aborda la problemática que vive cada sector, como por ejemplo en la mesa que se instaló de insumos químicos y minería informal, que es un problema muy fuerte, y es un problema muy fuerte aquí en el país ahora. Estamos tratando de que esa minería informal pase al sector formal, igualito con la PYME, ¿no? O sea, sí tengo mucha esperanza de que podamos encontrar una relación que pueda sellar una alianza estratégica con SUNAT. Así es, Ana María. Bueno, ya pasando a otro plano y analizando y en este momento un poco de la coyuntura nacional, lo que está ocurriendo, cómo el Comité Ejecutivo Nacional y los candidatos de Peruanos por el Cambio están tomando pues estas encuestas que están prácticamente dándole un empate técnico a tres candidatos, a PPK, a Barnechea y a Verónica Mendoza, que vemos que está en una posición un poco casi acelerada, ya posicionándose en un tercer lugar y acercándose pues a posiblemente rebasar a PPK y ponerlo en un segundo lugar. ¿Cómo es que ustedes, los integrantes de las listas parlamentarias y el buró político, están analizando
para de repente reformular la estrategia de la campaña y consolidarse en el segundo lugar de las preferencias electorales? Creo que la mejor manera es acercarse a la población a través de la propuesta y de un plan de gobierno. Peruanos por el Cambio tiene equipos técnicos, tiene una estructura nacional, tiene una estructura que va a permitir que nosotros contemos con técnicos adecuados para gobernar. Ahora, nosotros no somos improvisados, este es un partido estructurado y creo que el plan de gobierno es un buen punto para que toda la ciudadanía, toda la población peruana votante pueda evaluar y pueda ver qué es lo que propone. Tiene que haber consonancia entre lo que dice el candidato en las plazas públicas y lo que está escrito en su plan de gobierno, con líneas estratégicas, con líneas de acción. Un qué propongo y un cómo lo voy a hacer. Eso es muy importante. Nosotros estamos trabajando y tratando de incidir en ese tema porque definitivamente el Perú no da para más improvisaciones. Yo creo que todos tenemos el derecho de querer ocupar un cargo político, puede ser presidencial, congresal, todos tenemos ese derecho. Pero lo que no tenemos derecho es a tratar de volver a vivir estos 5 últimos años con temas de improvisación, con problemas como los que se han suscitado y sobre todo con la falta de técnicos en los cargos más importantes a desempeñar en las diferentes carteras, ¿no?, ministeriales. Así es. En ese aspecto, por ejemplo, la candidata Verónica Mendoza ya ha dado un paso bastante importante en el cual ella ya ha presentado justamente a su equipo de trabajo. Ella ya ha puesto en conocimiento público quiénes son los que están trabajando en la parte económica, en los determinados sectores. ¿Qué va a hacer Peruanos por el Cambio? Porque esa muestra de parte de la candidata del Frente Amplio está transmitiendo o está dando un mensaje a la ciudadanía, un mensaje de confianza de que el proyecto que ellos tienen no va a ser cambiado una vez que lleguen al poder. Peruanos por el Cambio ha analizado la posibilidad justamente de hacer una presentación pública, una presentación en sociedad a todo su equipo económico y a su equipo político. Bueno, en realidad Peruanos por el Cambio lo hizo hace mucho tiempo y yo pienso además que el plan de gobierno está. Nosotros, mire cuántos días faltan para la elección y recién estamos presentando a los técnicos, estamos, como usted bien dice, tratando de culminar con los planes de acción en lo que refiere a lo social, en lo que refiere a lo económico. Creo que eso no es adecuado. Y vuelvo a reiterar, el Perú no está para más improvisaciones. Nosotros podemos tener muy buenas intenciones y en verdad aquí en el Perú, yo se lo digo como dirigente gremial, de buenas intenciones hemos vivido con resultados nulos que se han ido dando año tras año. Creo que no es el momento. Y aquí no tienen que haber temas de populismo, tienen que haber temas reales. El Perú está de por medio. Creo que hay que evaluar mucho esta situación. Yo me presento, candidateo, no tengo un plan de gobierno o si lo tengo mínimamente hecho para pasar y cuando veo que estoy subiendo en las encuestas, entonces convoco a mi comité técnico y lo pongo a trabajar. Ese no es el trato que el Perú merece. Así es. Y Ana María, finalmente ya para concluir la entrevista y este segundo bloque del programa, tía María, ¿va o no va para los de Peruanos por el Cambio? Bueno, para Peruanos por el Cambio el tema es bastante complicado, bastante complejo. Para Ana María Choquehuanca, candidata aquí, yo he estado en el Valle de Tambo y yo creo que hoy no va. Y no va porque sencillamente el conflicto ha atravesado una etapa, un proceso que ha sido demasiado duro. Tenemos nosotros consecuencias funestas que no quisiéramos que se vuelvan a repetir. Entonces, para mí, hoy no va porque definitivamente la situación no está dada para ello, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto debería haber ido, pero en condiciones, con dos condiciones. Una, con el respeto al medio ambiente y el avance social, y además con el cuidado del agua, el respeto a la tierra. O sea, han habido bastantes situaciones que no se han dado, ¿no? Entonces nosotros debemos avanzar hacia una buena minería que cumpla con esas dos condiciones, ¿no? Pero definitivamente yo creo que hoy día no va. No vamos a ir contra el pueblo. Lamentablemente
nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, una buena minería. ¿Qué es lo que tiene que generar? Buenos puestos de trabajo, sobre todo para la juventud rural, que ahora simplemente cuenta con un 17% de deserción escolar. Ellos se lo ganan, ¿por qué? Porque los niveles son bajos en lo que significa el avance universitario, el avance en la educación. Entonces nosotros queremos que exista el respeto al medio ambiente y al agricultor. Es lo único que pedimos. ¿Ustedes apostarían más que en la inversión por la minería, o en la explotación por la minería, perdón, y apostar más de repente en la agricultura, que es justamente lo que este sector de Arequipa está reclamando? No es el caso. Mire, en este caso específico de Tía María, yo soy así, le digo, yo pienso que las inversiones se deben dar en un país. Yo soy fanática de las inversiones, porque las inversiones generan desarrollo y generan empleo, ¿sí? Sí, pero la minería no genera puestos de trabajo considerables como que sí, el agro lo realiza, ¿no? Claro. No, en el aspecto de inversiones mineras se puede generar esos puestos de trabajo. Es más, se terceriza, está en las outsourcing, en las subcontrataciones. Arequipa con la presencia de la minería generó muchos puestos de trabajo, desarrolló el sector de metal mecánica. En el boom del crecimiento económico el año 2010-2011 nosotros estuvimos demasiado bien. Arequipa obtuvo un crecimiento económico mayor al que obtuvo el doble casi que el que obtuvo el Perú a nivel nacional. Pero nosotros son casos, o sea, nosotros sí queremos desarrollar también la agricultura, y yo creo que la minería no debe ser considerada como mala, pero ya le digo, tienen que cumplirse con estas dos condiciones, y en verdad yo pienso también que por otro lado, aquí hubo el problema gobierno que debió haber sido el gobierno que debió haber garantizado el uso responsable de estos recursos. La protección del agua en realidad no cumplió su rol, ¿no? Entonces se dice que este proyecto, que es importante para el desarrollo de la macrorregión sur, hubiera sido muy lindo que sea viable y que sea factible. Muy bien, Ana María, muchas gracias por tu participación en este programa Agenda Electoral, que se transmite a través de radiofrp.com, y bueno, agradecemos, estuvo con nosotros Ana María Choquehuanca. Ella es candidata con el número 1 en la lista congresal de Peruanos por el Cambio por la región Arequipa. Bien, muchas gracias, y bueno, Rafael, creo que hemos sobrepasado el bloque, y creo que nos vamos a un pequeño pausa. Sí, vamos corte. A una pausa, y hay algunas cosas que vamos a comentar de las declaraciones que ha dado, que son muy importantes. Nuestro enlace telefónico con Ana María Choquehuanca de Villanueva. Vamos a la pausa, y hay mucho pan que rebanar. Regresamos a Agenda Electoral, nuestro último bloque, y después del comentario de unas noticias vamos a detenernos en lo que ha declarado Ana María Choquehuanca. Está pendiente ahí el tema de Juan Carlos Eguren, muy delicado, y su relación con el presidente de una cooperativa allá en Arequipa. Pero antes hay unas noticias inmediatas que vamos a comentar para después profundizar en las declaraciones de Ana María Choquehuanca respecto a Eguren y también a Tía María. Por ejemplo, el caso de Yude Simón. Acá tuvimos hace poco a una de las invitadas postulante al Congreso de San Juan del Urigancho, Milka Silva. Entonces, no preveía, pues, y estuvimos con ella, de que se diera este retiro. Sin embargo, ha esbozado algunos argumentos Yude Simón. Así es. Yude Simón, en reiteradas oportunidades, se ha mantenido firme en que él no iba a renunciar y que iba a continuar hasta el final, ¿no? Que la participación en un proceso electoral no era una cuestión de juego, ¿no? Pero el día de ayer hemos visto que vía un comunicado oficial dirigido principalmente a sus bases, Yude Simón anuncia conjuntamente con el secretario general Roberto Sánchez, anuncian el retiro de la fórmula presidencial y el retiro de las listas parlamentarias. Esto un poco esgrimiendo argumentos que
no hay condiciones para el proceso electoral, para continuar en la carrera electoral, y sobre todo también asegurarle a su partido y a sus militantes el preservar justamente la inscripción como partido político, ¿no? Entonces vemos pues como un candidato, Yude Simón, que ha tenido pues una participación bastante importante en estos últimos 5 años y en los 5 años anteriores también, en los cuales no solamente ha sido presidente regional, no lo que ahora son los gobernadores, sino también presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Alan García Pérez, ¿no? Y ha tenido también algunos, el humanismo ha tenido algunos, creo que 1 o 2 ministerios en el gobierno pues de Alan García, ¿no? Y en estos últimos 5 años ha sido primer vicepresidente del Congreso de la República, en el cual en cierta forma también estuvo como un aliado al actual gobierno, y que posteriormente se alejara y se distanciara porque en algunos comentarios no públicos, pero sí en algunos comentarios en conversaciones con los periodistas manifestaba una cierta traición por parte del humanismo, ¿no? contra él, ¿no? Porque prácticamente después de ser primer vicepresidente fue completamente relegado como congresista en su participación en las diferentes comisiones, ¿no? Una comisión con un voto salvó a Omar Chejade, como recordamos, y el partido que tiene Yude Simón es un partido de nombre humanista. Lo ha trabajado bastantes años. Sí. Él ha estado muy ligado a esto, ha habido bases, y en el argumento que él dice pues señala la falta de recursos económicos para movilizar a las bases, realizar mítines, y el ambiente enrarecido luego del Jurado Nacional de Elecciones con relación al tema de Keiko. Así es, recordemos que Yude Simón pues en la década del 90 estuvo encarcelado, fue víctima también pues por parte de el fujimontesinismo, en el cual pues le privaron de la libertad por supuestas vinculaciones con algunos grupos subversivos, ¿no? Yude Simón pues en la década del 80 ha sido un activo militante pues de la Izquierda Unida, ¿no? Y en ese aspecto él mucho defendió el tema de los derechos humanos, y esto pues prácticamente le valió una sentencia por parte del fujimontesinismo pues para aprovecharse de esa posición que él tenía para encarcelarlo, ¿no? Y sacarlo pues de el espectro o del mapa político, ¿no? Y una vez que él saliera en libertad, y esto fue gracias a justamente a las gracias presidenciales y al indulto que le diera inclusive el propio Alberto Fujimori, pero esto fue justamente por gestión, si no me equivoco, del padre Lancier, ¿no? Hubert Lancier, ¿no? Sí. Que él fue el que propuso y esgrimió todos los argumentos para que Yude Simón pues recuperara su libertad, ¿no? Entonces Yude Simón, una vez que salió de prisión, él tuvo una posición mucho abiertamente mucho más democrática, mucho más humanista. En sí ya empezó a construir pues un partido en torno justamente a la terminología del humanismo que ha puesto en marcha pues en estos últimos 15 años, ¿no? Entonces lamentamos, al menos yo personalmente lamento pues que un personaje tan valioso como Yude Simón terminara pues con salir de la carrera electoral, empujado un poco por el tema de las actuales controversias que se están dando en este proceso. Ahora él tiene un techo todavía por adelante, le deseamos yo creo que sí, esperemos pues que en un próximo proceso electoral, que ya es el 2018, en el cual pues se van a elegir a los representantes para los gobernadores y para alcaldes provinciales y distritales, tengamos pues un panorama mucho más claro, que no entorpezca el proceso electoral, y tengamos pues a unos actores políticos que tengan la oportunidad real, y sobre todo que las puertas de los medios de comunicación estén abiertas para ellos, para poder plantear sus planes de gestión, ¿no? ¿Y sabes qué demuestra esto?
al menos ha trascendido por ahí, ¿no? Que Yude no se va a correr, él va a seguir adelante con el partido, va a convocar a varias personas valiosas. Ha puesto en organización en su partido, sí, para refundarlo, ¿no? Así, para refundarlo. Y hay que decir, esto nos deja muchas enseñanzas, ¿no? Estamos viendo un hombre honrado, porque no se ha metido con grupos oscuros o de interés que pudieron haberlo financiado, y él ha preferido, ¿no?, la cotización de sus militantes y su sueldo de congresista para poder encaminar sus mítines. Pero esto nos está llevando a cómo las finanzas deben manejarse por parte de los partidos políticos para que estos tengan soporte económico y aguanten una campaña. Entonces, y sobre todo la transparencia, ¿no?, de los fondos. Que ellos organicen bien y tengan militantes, que era tradicionalmente como los militantes costeaban un partido y sus actividades, sus chocolatadas, sus picaronadas, etcétera. Y también que ya esto nos lleve a un debate después del 28 de julio firme para definir si hay financiamiento público o no de los partidos políticos, ¿no? Entonces esos son temas que están resultando a raíz de las noticias que van, y no sé si hay otra idea sobre esto, pero también está evaluándose el retiro del candidato Nano Guerra García, y hace poco Castañeda, hace una semana nomás, dijo: no quiero hablar sobre este aspecto, porque veían pues en una de las encuestas cómo no llega al 1% siquiera. Así es, y esto un poco es la cola, porque en cierta forma hay una relación con el candidato Yude Simón y con el candidato Nano Guerra García, porque Nano Guerra nació como candidato o precandidato dentro del Partido Humanista Peruano, que es liderado por Yude Simón, y que terminaran después un poco enfrentados y con la salida pues de Nano Guerra García, quien terminara en las filas o en las canteras de Solidaridad Nacional y de la actual Alianza Solidaridad Nacional, UPP, ¿no? Porque lamentablemente pues hemos seguido un poco nosotros como periodistas este acontecimiento del proceso de elección de los precandidatos, y a Nano Guerra yo decimos le hizo una exigencia, ¿no?, de que se postulara como precandidato para que cumplieran pues con lo estipulado por la ley electoral, y esto no fue aceptado por Nano Guerra García, ¿no? Entonces este enfrentamiento hizo que se alejara del Partido Humanista y cayera después en Solidaridad Nacional, pero vemos también pues que en Solidaridad Nacional Nano Guerra no ha podido despegar, a pesar de que Nano tiene muy buenas propuestas, y ha estado tanto tiempo en televisión, ¿no? Exactamente, ha tenido una llegada sobre todo a los grupos juveniles, pero no lo ha sabido canalizar, no ha tenido la oportunidad, porque yo creo que ha faltado oportunidades. Y el partido también, Solidaridad Nacional, que de alguna manera hicieran una buena química. Hemos tenido a Nano, y además que Solidaridad Nacional, dentro de los grupos políticos más consolidados antes de este proceso electoral, estaba ubicado en un buen prácticamente en el segundo lugar, después de Keiko, ¿no? Sí. Ahora, hemos tenido a Nano Guerra García acá en agenda electoral, hemos tenido su presencia, pero esto nos está llevando de que a veces los ajos y las cebollas no dan buenos resultados, ¿no? El hombre entró con sus ajos por aquí, ajos por allá, pero no logró prender esa situación. Así es, pero él lo manifestó justamente en la entrevista que le hiciéramos hace unas semanas atrás, de que por él hubiera continuado con los ajos, pero que lamentablemente la decisión del partido fue que no se siga utilizando esa terminología, ¿no? Vemos pues cómo este panorama electoral se está moviendo, y que probablemente en las siguientes horas pues termine con la renuncia de uno o dos candidatos más. Y vamos a ver si Toledo también tira la toalla, ¿no? Porque está agarrando sus combas por aquí, el yunque, pero la toalla la tiene guardadita. Sí, pero como él lo manifiesta, él es un cholo terco, ¿no? Y como terco pues tiene que ser consecuente con su posición, ¿no? Ahora, en estos 2 últimos minutos que nos quedan, Ángel, lo que Ana María ha dicho efectivamente, le preguntamos sobre el tema Juan Carlos Seguren, quien postula al Congreso por Alianza Popular, y resulta que se ha descubierto a través de una investigación periodística que él habría estado luego de bloquear la aprobación en comisiones de un proyecto de ley que tenía que ver con las cooperativas, recibiendo préstamos de una cooperativa cuyo presidente es
candidato por Fuerza Popular al Congreso de la República, como lo ha recordado Ana María Choquehuanca, y esto va en desmedro del cooperativismo, tan golpeado por el Fujimorato también, y la actualidad va en desmedro de los ahorristas, y no esclarece para nada la situación. No sé hasta qué punto la Comisión de Ética tiene que tomar cartas en el asunto frente a Juan Carlos Eguren, quien habría recibido primero 20,000 soles, luego $30,000 y después $150,000, lo que él no reconoce. Y cuando se le ha preguntado al presidente de la cooperativa qué pasó, por qué tantos préstamos y si había expediente, no, este ha sido un error del sistema. Esa es, digamos, la nota jocosa. ¿Cómo puede haber un error del sistema en una ente que de alguna manera tiene que ver con actividades financieras y públicas, en este caso con esta cooperativa y su presidente que postula por Fuerza Popular en Arequipa? Así es, definitivamente. En este caso, pues, de estos errores financieros y errores de sistemas, yo creo que debe entrar a tallar definitivamente y en una forma eficiente y contundente la Superintendencia de Bancas y Seguros, pues porque pone justamente en riesgo los ahorros de todos los cooperativistas en esta institución, ¿no? En el cual de repente se le borre deudas o se le aumente deudas que jamás lo solicitaron. Acá dicen nuestros amigos acá en controles, dicen qué suertudo Juan Carlos Eguren, quisiera que se equivoquen conmigo también, dicen, en un banco y resulta con una que cuenta. Nos pongan en nuestra cuenta, ¿no? Pero bueno, no es el caso, ¿no? Porque si uno va a obtener una determinada cantidad de dinero, tiene que ser bien ganado. Mira, Rafael, me están haciendo una pequeña corrección nuestros radioyentes y nos precisan que, y es necesario hacer la aclaración, el indulto que obtuviera Yudesimo fue otorgado por el gobierno de transición de Paniagua, no fue por... Ahora, el expediente venía de atrás, de mucho atrás, porque incluso Javier Díaz Canseco batallaba y otras organizaciones de derechos humanos por su libertad, ¿no? Así es. Bien, ya estamos sobre la hora, y solamente para anunciar el día de mañana vamos a tener a Óscar Vázquez Solís. Justamente él es especialista para analizar el tema del transporte nacional, el transporte de pasajeros y el transporte de carga terrestre. Bien, pues lo vamos a tener acá mañana en nuestro set y en nuestros estudios de radiofpp.com, y damos las gracias a todos nuestros oyentes y los esperamos el día de mañana a partir de las 11 del día en una nueva edición de su programa Agenda Electoral con Rafael Romero y Ángel Sánchez, y nuestro gran lema, la voz de la libertad de expresión, radiofpp.com. Muchas gracias y adelante controles.